Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, muy buenos días. En el día de hoy continuamos leyendo el libro del profeta Isaías y nos detenemos en los capítulos 27 y 28. Yo escogí para que leamos juntos en el día de hoy, en el capítulo 28, el versículo 10 y el versículo 13. Dice de la siguiente manera: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito allí, un poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, atrapados y aprisionados. Estos textos, en realidad, nos hablan de dos cosas. En primer lugar, la manera tradicional de ver estos pasajes es Dios enseña su palabra y la gente, cuando comienza a estudiar la palabra de Dios, comienza a aprender la palabra de Dios, poco a poco, paso a paso, como los niños aprenden a leer y escribir en la escuela, palabra tras palabra, letra sobre letra. Y así, poco a poco, vamos aprendiendo las cosas de Dios, y cada vez más, hasta que un día no solamente sabemos, sino que estamos preparados para poder ayudar a otros a que aprendan, poder ayudar a otros a que sepan la palabra de Dios. Pero hay otra manera de interpretar este texto, especialmente el versículo 13. Si nosotros leemos todo el capítulo, veremos que se está hablando de personas que desoyen las palabras de Dios, que no quieren escuchar la voz de Dios. Y esas personas llegará un momento que tendrán que reconocer que se han equivocado, que tendrán que reconocer que lo que Dios decía era verdad y que ellos ahora no tienen escapatoria ninguna. Tendrán que reconocer la palabra de Dios. Poco a poco, un poco aquí, un poco allí, como si un niño quisiera aprender y no termina de aprender, y en algún momento, cuando Dios considera suficiente, esas personas caen delante de Dios. Como dice el texto, caerán de espaldas, serán quebrantados, serán atrapados, serán aprisionados. Y podría ser, inclusive, que ese caer de espaldas y ser quebrantados esté hablando de terminar reconociendo que la palabra de Dios es verdadera, terminar reconociendo que Dios existe, terminar reconociendo que lo que Dios ha dicho se cumple, y al final, de una manera más dolorosa, aprenden, aceptan y sus vidas son transformadas. Nosotros tenemos aquí la oportunidad de elegir cuál es la manera en la que nosotros queremos aprender las cosas de Dios. ¿Cuál es la manera en la que nos parece más apropiado conocer la voluntad de Dios y aplicar la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿De una manera brusca, de una manera difícil, de una manera dolorosa o de una manera fácil y sencilla? Cuando vamos a la escuela y aprendemos a leer y escribir, lo hacemos de una manera fácil, de una manera sencilla, de una manera paulatina, lenta pero segura. Así que te recomiendo que te acerques a la palabra de Dios, que aprendas poco a poco, lentamente, paso a paso. Medita seriamente en estas palabras. Que tengas un muy buen día. Que el Señor te bendiga.